Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. Estábamos hablando la última vez del ataque nuclear que realizó Ninurta en la península del Sinaí para destruir el espacio puerto, a fin de que no fuera capturado por Marduk y sus seguidores. Y también del ataque nuclear que realizó Nergal en el sur del Mar Muerto para vengarse de los reinos que estaban en esa región, 5 reinos, 5 ciudades que seguían a Marduk y habían dejado de ser fieles a Enlil, pero que Nergal tenía un motivo personal, que era eliminar al hijo de su medio hermano, a Nabu, hijo de Marduk. Y en ese desespero vengativo de Nergal, matando, destruyendo la ciudad donde él imaginaba que estaba Nabu, también se llevó por delante a miles de personas inocentes. Y es exactamente lo que está pasando hoy en Israel, ¿no? Rescatando 3 rehenes, mata más de 300 y tantos de personas, mujeres y niños, sobre todo ahí en Gaza. Por eso Zecharia Sitchin va haciéndonos en este libro haciendo el paralelismo entre el siglo XXI antes de Cristo, cuando suceden estos hechos, y el siglo XXI después de Cristo, que es el siglo donde estamos, y como si la historia fuera cíclica, ¿no? Se van repitiendo los hechos. Y de ahí la actualidad de estos libros de Zecharia Sitchin, que no pueden verse como una narrativa antigua, sino que es muy actual y esclarece lo que está pasando hoy. Por un hecho personal, ¿no? El deseo de venganza de Nergal. Venganza no es tanto, sino deseo de hacer el mal contra su sobrino Nabu, ¿no? Netanyahu y su gobierno, queriendo exterminar el pueblo palestino para rescatar 3 rehenes, matan a más de 200 palestinos inocentes. Y entonces está hablando de esa explosión que sin los protagonistas querer o esperar, no imaginaron ni siquiera las consecuencias de sus actos. El viento que viene del Mediterráneo hacia Mesopotamia, hacia el este, fue llevando la nube radioactiva, que en estos textos antiguos se le llama el viento maligno, ¿no? Porque iba matando todo lo que tocaba. Y hay textos, como hay hoy muchos testimonios de lo que está haciendo Israel en Gaza, aunque hay los grandes medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos han hecho casi lo imposible para ocultar lo que está pasando, ha salido todo a la luz. Y hoy Palestina y Gaza, lo que está haciendo Israel, ya prácticamente está en la cabeza de todo el mundo. Y Zecharia Sitchin nos dice que no es coincidencia que haya mucho material escrito sobre aquel hecho de Nergal y de Ninurta, aquel ataque nuclear que se llevó por delante a miles de inocentes, una civilización entera, mostrándonos las consecuencias de los actos de muchas personas que tienen el poder en las manos y piensan que pueden hacerlo todo, y que las consecuencias terminan afectándole a ellos mismos sin querer. Dice un texto antiguo: una explosión maligna anunció la siniestra tormenta. O sea, cuando se lanza el ataque nuclear se forma ese hongo, esa nube llena de fuego, de radioactividad que brilla, ilumina todo.
y después se va expandiendo, una onda expansiva, y el viento se encarga de hacerla mucho más, a que recorra muchos más kilómetros. Una explosión maligna anunció la siniestra tormenta. Una explosión maligna fue su precursora. Primero la explosión de la bomba y después la nube que se va expandiendo, ¿no? El viento la va llevando. Poderosos descendientes, hijos valerosos, se está refiriendo a Ninurta y a Nergal. Son descendientes de Enlil y de Enki. Se les ve como hijos de los valerosos. Dice, poderosos descendientes, hijos valerosos, fueron los heraldos de la peste, fueron los que provocaron, los que llevaron la peste. El heraldo, alguien que lleva algo, un mensaje. Los autores de los textos de las lamentaciones, o sea, esos textos de las lamentaciones que se han encontrado en miles de tablillas ahí en Sumeria, en lo que hoy es Mesopotamia, Irak, sí, como ya les dije, son testimonios de lo que pasó, y testimonios con detalles, y nombran los responsables. Los autores de los textos de lamentaciones, los mismos dioses, ¿no? Los Anunnaki, esa raza de personas, los mismos dioses nos dejaron un registro vivo de lo sucedido, o sea, ellos mismos escribieron sobre los hechos. No solamente el terrestre, sino los mismos, esa misma raza de personas dejó escrito sobre ese hecho. Tan pronto como Ninurta y Nergal lanzaron las terroríficas armas desde el cielo, esparcieron rayos aterradores, abrazándolo todo como el fuego. La tormenta resultante se creó en un destello relampagueante, ¿no? La bomba cuando es lanzada sale ese fuego hacia arriba, a eso se refiere, el destello relampagueante. Después se elevó en el cielo una densa nube fatal, esa nube en forma de hongo, después que explota la bomba nuclear. Se eleva al cielo, ¿no? Ve todos los detalles exactamente como uno lo ve hoy, que sucede cuando hacen experimentos nucleares, como sucedió en Hiroshima y Nagasaki, como Israel y Estados Unidos lanzaron esa bomba en el Líbano recientemente, que destruyeron casi el puerto ahí en el Líbano. Se expandió esa onda rápida del viento. Está diciendo exactamente todo lo que sabemos hoy que sucede después de un ataque nuclear. Después se elevó en el cielo una densa nube fatal, el hongo atómico, seguido de fuertes ráfagas de viento, una tempestad que abraza los cielos. Fue un día difícil de olvidar. Que es residente de Hiroshima y Nagasaki va a olvidar lo que sucedió ese día, ¿no? Los agarró de repente, no fue avisada. Estados Unidos no avisó que iba a atacar para que los inocentes se pudieran alejar o refugiarse en algún lugar. No, fue con la intención de matar a miles de inocentes. Y decimos eso no por capricho nuestro, sino porque uno de los pilotos que lanzó una de las bombas en una entrevista, en un canal de televisión en Estados Unidos, lo dijo claramente, ¿no? Si yo tuviese que hacerlo de nuevo, lo haría. O sea, es algo pensado. Hacer el mal, matar a miles, porque saben que no van a ser llevados a la justicia. Tienen todos los organismos internacionales controlados, los estadounidenses. Entonces se dan ese lujo de matar a miles y celebrarlo y alegrarse y decirlo, lo repito de nuevo, porque no, la ley internacional la tiene Estados Unidos, se pasa por encima todas las leyes, todos los organismos, aunque después cuando lo quiere usar los menciona, que hay que respetar tal cosa, pero ellos cuando tienen que hacer las cosas no respetan ningún organismo internacional.
Dice el texto de uno de esos escritos llamado Las Lamentaciones, porque todas esas ciudades de los Anunnaki, ahí en Mesopotamia, donde vivían también los terrestres, todas esas ciudades que fueron arrasadas, ¿no? Gente en esas ciudades, y alguna vez esa misma gente que vivían ahí, los Anunnaki, algunos de ellos fueron escribiendo sobre lo que pasó en su ciudad y titulaban el texto Lamentaciones sobre tal ciudad. Entonces, todas esas lamentaciones fueron encontradas en las tablillas. Aquel día, dice, hablando de ese día, eso lo narra uno de esos textos. Aquel día, cuando el cielo crujió y la tierra fue herida, arrasada su faz por el remolino, cuando los cielos se oscurecieron y cubrieron como una sombra, aquel día nació el viento maligno. Los distintos textos atribuyen el venenoso remolino a la explosión habida en el lugar donde los dioses ascienden y descienden, o sea, en el espacio puerto del Sinaí, donde estaban las naves, las instalaciones de esta gente, de los Anunnaki. Y entonces fíjense, hasta el lugar donde fue lanzada una de las bombas, dice. La primera, el lugar donde los dioses ascienden y descienden a la destrucción del espacio puerto más que a la destrucción de las ciudades pecadoras. De las ciudades pecadoras, entonces, son esas 5 ciudades que estaban en el sur del Mar Muerto donde atacó Nergal. Fue allí, en medio de las montañas. Parece que el viento que llevó más la radiactividad, la nube radioactiva hacia Mesopotamia, fue el ataque de Nergal al espacio puerto. Y no tanto el efecto de la explosión nuclear que lanzó Nergal en el sur del Mar Muerto. El viento que lanzó de la bomba lanzada en el Sinaí fue lo que se llevó por delante a las ciudades en Mesopotamia. Por eso dice el texto, ¿no? Fue allí en medio de las montañas, ahí en el Sinaí, donde el hongo nuclear se elevó como un destello brillante, y fue de allí desde donde los vientos predominantes procedentes del mar Mediterráneo, en esa época se le decía el mar superior, transportaron la venenosa nube nuclear hacia el este, hacia Sumeria, donde no hubo destrucción, pero sí una silenciosa aniquilación que llevó la muerte a todos los seres vivos a través del aire envenenado. O sea, como el ataque de la bomba fue en el Sinaí, en toda la Mesopotamia, todo lo que hoy es Irak, esa región ahí, no hubo destrucción, porque no fue lanzada la bomba en esas ciudades, sino que fue en el Sinaí. Entonces lo que hay en esas ciudades de Mesopotamia es aniquilación, o sea, la nube va aniquilando a todo lo que encuentra por delante, personas, animales, vegetación. Por eso se habla de silenciosa aniquilación, no de destrucción. Porque destrucción sería si fuesen lanzadas las bombas ahí, o si algún ejército llega y va destruyendo todo, ¿no? Quemando las ciudades. No fue nada de eso. Por eso se echaría así sin rebate esa tesis idiota de muchos expertos que llegan allá, europeos y estadounidenses, hacen un análisis y dicen que a lo mejor hubo hablan de destrucción, pero después de las investigaciones arqueológicas demostraron que no hubo destrucción. Las ciudades no estaban destruidas, hubo aniquilación, porque lo que estaba aniquilado eran animales y personas, plantas. No, las estructuras de la ciudad estaban intactas, entonces no se lanzó, no hubo destrucción ahí. ¿Ven la diferencia entre destrucción y aniquilación? Es evidente en todos los textos relevantes que, con la posible excepción de Enki, que protestó y advirtió de los peligros de la utilización de las armas terroríficas,
ninguno de los llamados dioses implicados esperaba que fuera a suceder lo que sucedió finalmente. Ni Ninurta ni Nergal imaginaron siquiera remotamente que ese ataque de ellos dos podía causar la destrucción de todo lo que el proyecto de los Anunnaki hay en Mesopotamia. Miles de años con ese proyecto y en un momento lo destruyen ellos mismos. La mayoría de ellos había nacido en la tierra, ¿no? De esta gente, ya van como 4 o 5 generaciones de esta raza de gente aquí en la tierra, ¿no? Los primeros nacieron en Nibiru, pero ya la otra, tercera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación de estas personas ya nacieron aquí en el planeta. La mayoría de ellos había nacido en la tierra y para ellos los relatos de guerras nucleares en Nibiru, o sea, eran cuentos de ancianos, cuando los más viejos le contaban a esa raza de personas de Nibiru que vino aquí, nacieron aquí, sobre la historia de su planeta, que habían usado esas armas, millones y millones de años atrás. Los que nacieron aquí, pues, veían eso como cuentos de ancianos antiguos. O sea, como que no se importaban mucho con esa historia antigua de Nibiru. Nacieron aquí, conocen la historia de aquí, la historia de este planeta, la historia de ellos. Entonces, aquellos relatos de ataques nucleares que destruyeron gran parte de la población en Nibiru, por las guerras entre ellos allá, que dejaron la mayoría de los hombres, hicieron que la población se desequilibrara, más mujeres que hombres, porque en la guerra entre ellos, igual que pasa exactamente aquí en la Tierra, ven la comparación actual, igual que pasa aquí en la Tierra, ¿no? Pocos hombres, porque muchos fueron exterminados con las guerras, y muchas mujeres. Exactamente se repite la historia de Nibiru aquí. Entonces, muchos de esos que nacieron en la tierra no conocían esa historia. Y uno dice, el que no conoce, dice el refrán, el que no conoce su historia la repite irremediablemente. Dice, y para esos que habían nacido aquí en la tierra, los relatos de guerras nucleares en Nibiru eran cuentos de ancianos. ¿Acaso Anu, que lo debía de saber mejor, pensó que quizás las armas ocultas durante tanto tiempo no funcionarían, ¿no? Porque esas armas las trajo Alalo, el primero de ellos que llegó aquí en la Tierra, miles y miles de años antes de este ataque nuclear. Y esas armas estaban escondidas en cavernas en algún lugar de África. Entonces, dice Zecharia Sitchin, él se hace la pregunta, ¿será que Anu imaginaba que esas armas después de miles de años escondidas en la tierra ya no funcionarían más? Son imaginaciones, pregunta que se hace Zecharia Sitchin. Anu sabía que las armas estaban aquí y estaban escondidas. ¿Acaso Anu, que lo debía de saber mejor, pensó que quizás las armas ocultas durante tanto tiempo no funcionarían? ¿Acaso en Lili ni Ninurta, que habían venido de Nibiru, dieron por supuesto que los vientos, si es que los había, llevarían la nube atómica hacia los desiertos desolados que forman actualmente el territorio de Arabia? Todavía se ve esa mancha negra desde el Sinaí, atravesando parte norte de Arabia, dirigiéndose hacia Mesopotamia. Está quemado hasta el día de hoy. Las fotos de satelitales han aclarado simplemente lo que dicen estas tablillas antiguas, ¿no? Cómo fue quemado el terreno hasta el día de hoy, miles de años después. Siglos de años, siglo XXI antes de Cristo, siglo XXI ahora después de Cristo. Continúan esas huellas ese terreno quemado por ese ataque nuclear. No hay una respuesta satisfactoria para esto. Los textos solo dicen que los grandes dioses palidecieron ante la inmensidad de la tormenta, no se lo esperaban. Se sentían seguros en sus ciudades.
Pero está claro que en cuanto se dieron cuenta de la dirección de los vientos y de la intensidad del veneno atómico, hicieron sonar la alarma en todos aquellos lugares que se encontraban en el camino de la nube, y advirtieron a dioses y hombres que huyeran para salvar la vida. Dioses y hombres, ya ellos, esas personas de Nibiru que nacieron aquí y otros nacieron allá, que estaban viviendo en Mesopotamia, y también a muchos terrestres de esas ciudades se les avisó: pónganse a salvo, hagan lo que puedan. Pero la mayoría de los terrestres fueron tomados desprevenidos. Recuérdense que no existían los medios de comunicación como hoy. Entonces mucha gente ni se enteró de esa noticia. Los Anunnaki se la comunicaron a algunos, pero la mayoría del pueblo de esas ciudades fue tomado de sorpresa, no sabían qué estaba pasando. Y sé exactamente como en Hiroshima y Nagasaki, la mayoría de la gente no supo qué estaba pasando. Lanzaron la bomba y los agarraron de repente. El pánico, el miedo y la confusión que se apoderaron de Sumer y de sus ciudades cuando sonó la alarma se describen vivamente en una serie de textos de lamentaciones. Dice Sechari Sitchin, el pánico, el miedo y la confusión. Es como cuando usted está en su ciudad y de repente le dicen: ponte a salvo, sálvese quien pueda, que viene un veneno por el aire y va a matar a todo el que lo respire. ¿Qué es lo que hace la gente? Y no sabe qué hacer a veces, reaccionar: póngase a salvo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Eso se usa mucho en la mentalidad de estadounidense ya. Póngase a salvo, que hay un derrame de una sustancia química. ¿Y de dónde que vamos? Pero no le dicen a la gente dónde va, porque no hay refugio preparado para esas cosas, esos accidentes. Entonces la gente que no tiene mucha noticia entra en pánico, se aterroriza, no saben para dónde correr, si es para el norte o para el sur, porque no se le da la información exacta. No, póngase a salvo. Entonces el miedo, la desesperación: pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por dónde que viene la nube? ¿Qué es lo que provoca esa nube? La mayoría de la gente no sabía. Así agarró este ataque nuclear a la mayoría de las personas en esa ciudad. Por eso dice Charya Sitchin, el pánico, el miedo y la confusión que se apoderaron de Sumer se refleja en esos textos llamados las lamentaciones, como por ejemplo uno de los textos llamado la lamentación de Ur, otro llamado la lamentación de Sumer, la lamentación de Nippur, la lamentación de Uruk, la lamentación de todas esas, de Lagash, la lamentación de Eridu, donde vivía Enki, ya al sur ya de Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico, ahí en lo que hoy es Irak y Kuwait. O sea, todas esas ciudades estaban habitadas por terrestres y por esta raza de gente, Anunnaki. Y esas ciudades, algunas personas en esas ciudades de la terrestre o de esa raza de personas escribieron esos textos después de los hechos. Por lo que respecta a los dioses, parece que en general hubo cada uno que se las arregle como pueda. O sea, con referencia a los Anunnaki, cuando se avisó que la nube iba llegando y el grado de radioactividad de la nube, la desesperación no solamente y la confusión no solamente fue de los terrestres, sino también entre ellos, esta raza de personas que tienen naves aéreas, tecnología que el terrestre no tiene. Y la reacción de esta gente también fue la confusión: pero ¿qué está pasando? Y se le dijo: salgan. Entonces todos ellos agarraron sus naves y se elevaron. Otros se fueron a África, otros se fueron lejos de donde estaba se quedaron en Mesopotamia, pero se apartaron del camino por donde venía la nube. Entonces imagínense, si esos son ellos que tienen tecnología para elevarse en sus naves, imagínense el pueblo que no tiene noticia de nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Confusión, miedo y terror. Entonces la reacción entre ellos fue: sálvese quien pueda. O sea, salgan corriendo como pueda, salga rápido, no se ponga a estar
no es hora de ponerse a pensar qué es lo que está pasando. Salga de ahí, salve su vida nada más, deje todo. Sálvese quien pueda, dijo. Que no dio tiempo ni hacer ni siquiera un plan de evacuación de las personas. Es que ni se imaginaba en la mente de esta raza de personas, mucho menos en el terrestre, que este hecho pudiera suceder. Nunca se habían usado ese tipo de armas entre ellos. Imagínense el terrestre, mucho menos podía imaginar siquiera que esas armas existían. Era un secreto de ellos, de esa raza, de los Anunnaki. El terrestre no sabía nada de eso, de que habían ese tipo de armamento aquí en el planeta, escondidas, y que fueron usadas. Entonces, cuando se habla de viento maligno, es el lenguaje del terrestre que no entiende qué tecnología se usó ahí. Hoy ya sabemos que es nube radioactiva, porque la ciencia ha ido avanzando, ¿no? Y tenemos el conocimiento, pero en esa época el terrestre no lo sabe, y muchos de esos Anunnaki tampoco sabían que esas armas estaban escondidas aquí. Lo sabían los principales jefes de ellos. Entonces, sálvese quien pueda, fue como la lógica que reinó en la mente de esta raza de personas. Entonces dice, en cuanto al pueblo, los dioses hicieron sonar la alarma antes de huir. O sea, ya están en sus naves para escapar porque fueron avisados por algunos de ellos. Y esos que están en las ciudades le dicen al pueblo, váyanse rápido, salgan a las estepas, lejos de donde viene, del camino por donde viene la nube. Por eso se salvan muchos terrestres. En cuanto al pueblo, los dioses hicieron sonar la alarma antes de huir, como se describe en la lamentación de la ciudad de Uruk. Levántense, huyan. ¿Ves? Mucha gente estaba dormida, fue la noche que llegó. Imagínense la matanza que causó esa nube, ¿no? Usted que esté en su casa dormido, su familia, todo el mundo tranquilo, esperando el amanecer, y de repente aparece un mensaje con un altavoz, la persona en la calle diciendo, levántense, huyan, sálvese quien pueda. Es una confusión horrible. Y eso es lo que le dicen muchos de esta raza de gente, llamados dioses por los terrestres, ¿no? Al pueblo de sus ciudades, levántense, váyanse, huyan, escapen. Antes de irse en las naves le avisan a sus ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades donde ellos vivían, el terrestre les sirve a ellos, los mantiene. Esta gente no hacía nada, se convirtieron en vagos. Y vivían del servicio de los terrestres, que le hacían todo lo que ellos necesitaban para su vida diaria. Esta raza de personas, porque el terrestre lo ve como una raza superior. Por eso cuando el terrestre en esa región le llama dioses, no es como uno ve a Dios hoy, como nos ha mostrado la religión. No era esa la idea que ellos tenían le decían dioses, como igual le decían los eternos, como igual le decían los vigilantes, como igual le decían los señores, los jefes. Así que el terrestre en esa época veía esta raza de gente, no era como un Dios como el día de hoy. Entonces, llamarle de Dios era un nombre más de que el terrestre le daba a esas personas, ¿no? Normalmente por ignorancia, porque no eran dioses, no eran eternos. Era simplemente fue una mentira ideológica que por miles de años se plantó en la cabeza de los terrestres, y eso guiaba la actuación del terrestre con relación a esa raza de personas. Después de miles de años el terrestre va igualito como pasa hoy, ¿ves? La mayoría de la gente, por la desinformación que existe en el mundo, tiene una idea de lo que es, ¿no? El comunismo son los países malos y los capitalistas son los países buenos. Estados Unidos son los países buenos y los rusos, los otros son los comunistas, son los malos. Y mucha gente vive en esa mentalidad por siglos y años, ¿no? Que le están metiendo esa campaña en la cabeza. Entonces lo ve como normal.
y aceptan muchas cosas por esa ideología manipuladora que ha venido formando a generaciones de personas. Mire, usted antes de nacer ya le están diciendo, después que nace, que los comunistas son los malos y que los capitalistas son los buenos. Y es todo lo contrario, pero usted crece en esa mentalidad y haya esas cosas normales. Eso pasó con el terrestre. Después de miles de años, pues el terrestre fue aclarando la mente, hay otros medios de comunicación, la gente va informándose más, como sucede hoy. Hoy ya uno ve el cambio en la cabeza de la gente, porque ya no es solamente la televisión, la radio, los periódicos que están controlados por los banqueros, por la gente afín de Estados Unidos, por los militares. Ya la gente ve redes sociales, ¿no? Y noticias en diferentes redes sociales que ya no las controlan los estados ni los militares. Entonces el pueblo se va informando en fuentes distintas y va formándose una conciencia diferente. Por más que han tratado los grandes medios de comunicación de hoy, controlados por Estados Unidos especialmente, de ocultar lo que Israel está haciendo en Gaza, ya ha salido. Porque una gente con un celular en el mismo lugar de los hechos toma foto, inmediatamente lo sube a internet y ya eso se expande por el mundo entero. Esa noticia no la va a usted ver en la televisión, en los grandes medios de prensa escrita, porque ellos lo ocultan, pero ya está la noticia rodando por el mundo entero. Con ese celularcito que usted tomó y esa foto o ese vídeo de ese hecho, entonces ya la gente tiene otra idea distinta a lo que te quieren meter y controlar y decir que fue así. Tú descubres que no fue así. Pero era lo mismo que sucedía en esa época. Con el tiempo el terrestre fue viendo que esta gente no eran eternos, no eran dioses, no eran los superpoderosos que podían ser vencidos, porque muchos de ellos los terrestres lo mataban. Muchos de ellos, los terrestres, vieron cómo murieron de viejos. Entonces no eran eternos. Y muchos de ellos, los terrestres, vieron que no eran ningunos dioses porque no controlaban la naturaleza, como le habían dicho, que controlaban todo. Eso pasó y es lo que está pasando hoy. La gente está despertando, el terrestre está despertando y esas ideologías religiosas van desapareciendo de la cabeza del terrestre, porque se va avanzando a nivel de conocimiento. ¿Ves la importancia del conocer, de compartir la sabiduría, el conocimiento, ¿no? Como yo les digo en la introducción de estos vídeos, estamos para darle esa información, que la gente vaya despertando y empapándose de cosas distintas, para no repetir la misma historia. Entonces, entre los dioses primó la lógica de que sálvese quien pueda. Y se le dijo al terrestre, levántense, váyanse y salgan de aquí, huyan hacia las montañas, hacia la estepa, porque esto va a acabar con todo el mundo. De una confusión total. Como describe la Lamentación, ese texto escrito por alguien en la ciudad de Uruk, el que estaba ahí le decía a los terrestres, levántense, huyan, ocúltense en la estepa. Le dijeron en mitad de la noche los dioses a los terrestres, ¿no? Recuérdense que ellos tienen la tecnología, tienen altavoces en sus naves que el terrestre no conoce, no tiene nada de eso. Todavía en la época de los romanos se dice, en un libro de un judío convertido al Imperio Romano, dice que, y varios escritos antiguos de esa época, de la época del Imperio Romano, dice que se oía voz en el aire. O sea, los altavoces de estas naves de esos señores tienen, como cuando usted ve un helicóptero que lanza un mensaje desde el aire, es un altavoz tan potente que se escucha a la redonda, ¿no? La voz del piloto que está hablando, porque es un altavoz muy potente, una bocina, como dicen muchos. Eso lo tenían ellos, con eso es que le dicen a los terrestres en las ciudades, ¿no? No es que van de puerta en puerta, dicen por los altavoces de sus naves, ¿no? Levántense, escapen, huyan. Presos del terror, los ciudadanos leales de Uruk huyeron para salvar la vida,
pero el viento maligno los alcanzó de todos modos. O sea, escapar de noche. ¿Y cómo va a medir el terrestre por dónde que viene la nube? ¿Cómo va a medir el terrestre el espacio que está ocupando la nube? De cuál es la distancia que ocupa la nube, ¿no? Si es 1 kilómetro, si es 2 kilómetros, si es medio kilómetro, hacia dónde corremos, que hay. A lo mejor muchos corrieron a donde estaba el viento, pensando que estaban escapando del viento. Entonces, por eso la confusión y el terror. Y por eso muchos mueren, salen huyendo de sus casas, pero ¿hacia dónde? Esas medidas de dónde viene el viento no las tenía nadie. Por eso los Anunnaki agarran sus naves y se van, pero los terrestres, ¿hacia dónde vamos? Sí, hacia la estepa, pero ¿cuál es la distancia de aquí hasta la estepa que no tiene nubes radioactivas? ¿Quién sabe? Pero el viento maligno los alcanzó de todos modos a esos terrestres que quisieron escapar. Pero no en todas partes sucedió lo mismo. En Ur, la capital, el Anunnaki o dios Nag-Nar-Sin se negó a creer que el destino de su ciudad estuviera sellado, ¿sí? Destinada también a ser aniquilada las personas ahí por el viento maligno. Él se negó a aceptar eso, una ciudad floreciente, Ur. Su extensa y emotiva llamada a su padre Enlil para que impidiera la catástrofe está registrada en la lamentación de Ur. Nag-Nar-Sin, que es una generación de Anunnaki que ha nacido aquí miles de años después que llegaron los Anunnaki, tiene la mentalidad de uno de aquí, de la Tierra, que tiene conocimiento distinto porque es uno de ellos, ¿no? Pero no todo. No todo el conocimiento como lo tiene Enlil, que vino de allá. Entonces, entre ellos, esos Anunnaki que nacieron aquí después también, existe esa cosa de que ellos creen que los grandes Anunnaki, los principales, los jefes, tienen un poder superior, que controlan todo. Y este hijo de Enlil, Nag-Nar-Sin, que es el primero que le nace aquí en el planeta Tierra, él cree que su padre tiene la capacidad de salvar a su ciudad hasta de una catástrofe natural. La mentalidad que también no solamente ocupó la mente del terrestre, sino de muchos de ellos, de la tercera, la segunda, la cuarta generación, que habían nacido aquí y se creían ese cuento de que los grandes jefes de ellos tenían posibilidades hasta de manipular la naturaleza, y entonces la realidad le demuestra que no era así. Entonces Nag-Nar-Sin se niega a aceptar que su ciudad va a ser arrasada. ¿Sí? Por el viento, va a ser afectada, mejor dicho, más que arrasada, va a ser afectada por el viento maligno, o sea, por la radiación, la nube radioactiva. Y él llama a su padre, Enlil, y le dice que lo libre de eso. Él cree que Enlil puede librarlo de esa situación. Dice, su extensa y emotiva llamada a su padre Enlil, que es el comandante en jefe de todos ellos aquí en la tierra, el más poderoso, a su padre Enlil para que impidiera la catástrofe, está registrada en la lamentación de Ur, que la escribió Ningal, la esposa de Nag-Nar-Sin. Pero Enlil reconoció francamente que el desastre era inevitable, que no tenía capacidad, o sea, como pensaba su hijo, yo no tengo esa capacidad de impedir estas cosas. ¿Ve? El hijo está convencido, y es uno de ellos. Imagínense el terrestre, peor aún en la cabeza de él, más ingenuo aún que estos mismos Anunnaki. Este Anunnaki, Nag-Nar-Sin, cree que su padre tiene el poder de evitar esta situación. Y el padre le aclara, no es así. Ya tú tienes una idea equivocada de mí. Pero Enlil reconoció francamente que el desastre era inevitable. Y cuando Nag-Nar-Sin, su hijo, le dice, padre, libra a esta ciudad de aquí, que te vamos a hacer más sacrificios, más oraciones, te vamos a venerar más en el templo, en tu residencia. Enlil le dice, no, pero que no se trata de eso. Yo no soy esa persona. Ahí hay una desmitificación
de un atributo que llamar de Dios a alguien que no es. Ahí se desmitifica esa ideología y es lo que está pasando hoy. Cada día hay menos gente que cree en ese Dios de esas religiones, sea la católica, sea el hinduismo, sea el islam, sea el judaísmo. La gente va despertando. Es que no es eso. ¿Sí? Como en Gaza y la gente grita y Alá es grande, pero le está destruyendo todo. Gaza casi está destruida. Y la gente sigue Alá, pero hay una realidad que está hablando más claro que ese grito, que esa ideología, que esa religión que usted tiene en la cabeza. Ese hombre no aparece por ningún lado para actuar. Entonces el pueblo entra en una crisis ideológica o de fe, como uno quiere decirle, y de ahí sale otro resultado. Y dice, ante ese reclamo de Nagnar a su padre Enlil, para que libre a su ciudad de eso y que le va a servir, porque él cree como que porque no se le sirve Enlil, las cosas, la naturaleza trae cosas negativas para la ciudad, porque como que Dios no está satisfecho de la mentalidad del día de hoy. Todavía hay gente que cree que cuando llega un ciclón, un terremoto, una avalancha de agua y se lleva a un pueblo por enfrente, o sea, cuando se dice un pueblo, se está llevando a inocentes, niños, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, naturaleza, que no tienen culpa de nada. Entonces la gente cree que eso viene de la ira de Dios. Es lo mismo, en el siglo XXI después de Cristo sucede la ideología está todavía. Y el mismo Enlil le dice, a Ur se le concedió la realeza, mijo. O sea, le dimos la realeza, pues, el reino sobre todas las otras ciudades, pero no se le concedió un reinado eterno. Ahí le resume, diciéndole, yo no soy lo que tú crees que yo soy, mijo. Incapaces de aceptar lo inevitable y demasiado consagrados al pueblo de Ur como para abandonarlo. O sea, esos señores que se acostumbraron a que el pueblo les sirviera, le hiciera de todo, como dije, vivían como vagos, porque el terrestre le hace todo lo que ellos necesitan para vivir, a tal punto que se hicieron dependientes del terrestre. Es como cuando usted está en su casa y tiene un esclavo, una esclava que le hace todo desde pequeño, usted no hace nada, ella todo se lo hace a usted. Usted no sabe ni arreglarse un botón de su propia camisa, no sabe preparar ni siquiera un huevo frito para comérselo, porque le han hecho todo desde pequeño. Cuando esa persona falta, usted entra en desesperación, ¿y ahora qué hago? No sé hacer nada, porque me acostumbré a que me lo hicieran todo. Pues en esa situación cayeron esta raza de personas, que sin el terrestre no pueden vivir. El terrestre quiere decir las personas que le servían ahí en su residencia o templo, como le dice el terrestre. Dice, y por eso ellos querían a su pueblo, pero era un querer por el que vivían del servicio de los terrestres. Incapaces de aceptar lo inevitable y demasiado consagrados al pueblo de Ur, como para abandonarlo a su suerte, Nagnar y Ningal, Nagnar y su esposa Ningal, que residían ahí en Ur, decidieron quedarse en la ciudad. Porque no se convencieron de que esa ciudad iba a ser arrasada por esa nube. Era de día cuando el viento maligno llegó a Ur. De muchas ciudades el viento las agarra de noche, porque fue 24 horas que pasó la nube. Ya de madrugada va llegando a otras ciudades, ya es de día, comenzando desde el norte, ya en el Éufrates, lo que hoy es Siria y esos lugares por ahí. El viento va avanzando hacia el sur, toda esa región, lo que hoy es Irak, y ya de día llega a esa ciudad última por acá, cerca del Golfo Pérsico, que era Ur, que era Eridú, la ciudad de Enki. Llega de día ya por la madrugada a esas ciudades.
Por eso dice aquel día, dice, decidieron quedarse estos dos, Nagnar y su esposa Ningal, en Ur. Era de día cuando el viento maligno llegó a Ur. Aquel día todavía me hace temblar, escribió Ningal, la esposa de Nagnar. Aquel día me hace temblar, o sea, cuando ella recuerda, ella está escribiendo un tiempo después de que pasó el hecho, y recuerda, no, aquel día todavía lo recuerda y me hace temblar. Aquel día me hace temblar todavía, escribió Ningal, pero del fétido olor de aquel día no huimos. ¿Sí? La carne podrida, quemada de personas, de animales. ¿Sí? A eso se refiere el olor fétido. Pero del fétido olor de aquel día no huimos. O sea, estos dos que decidieron quedarse en su ciudad, es un riesgo que tomaron los dos. Cuando llegó el día del juicio, ¿no? Ese es un lenguaje terrestre, el día del juicio, el lenguaje religioso, ¿no? que el terrestre cree que llega un día final en que Dios lo va a juzgar todo. Eso es lo que le ha metido la religión en la cabeza a mucha gente, ¿no? Que va a llegar un día final, que va a aparecer Dios y que va a juzgar a todo el mundo según sus hechos. Esa idea viene de las religiones que se le ha metido en la cabeza. Es pura mentira. Juicio final es eso, cuando llegan esos cataclismos y usted dice, esto es el juicio final, este es el fin del mundo, dice la gente. Está acabando el mundo. El mundo no está acabando, está acabándose esa situación que usted está viviendo ahí, porque en otras partes del planeta eso no está ni pasando, están haciendo fiesta. Entonces la gente dice así como una expresión, pero ¿qué es esto? Está llegando el fin del mundo porque se le cayó encima algún fenómeno natural o lo que sea, o de guerra como sucedió en Hiroshima, y el que está ahí dice, pues, se está acabando el mundo, es el fin, esto es el fin. Así gritan la gente hoy en el siglo XXI después de Cristo, como gritaba en el siglo XXI antes de Cristo. Este es el día del juicio final. Un amargo lamento se elevó en la ciudad de Ur, pero de su fetidez no escapamos, no nos fuimos, dice Ningal. La divina pareja pasó una noche de pesadilla en la casa de la termita. ¿Saben lo que es una termita? Es como un comején, dicen en otros lugares, que hacen sus nidos debajo de la tierra. Y ahí viven debajo de la tierra, las termitas. Entonces era una manera, y es una manera de evitar la nube radioactiva. Se hace exactamente hoy. ¿Cómo se le llama a esa casa de la termita hoy? Refugios subterráneos. Refugios contra ataques nucleares que todavía existen. Los alemanes construyeron muchos refugios en Estados Unidos, en otros lugares del mundo. Refugios subterráneos que existen hoy frente a esos, para salvarse de esos ataques nucleares, que lo arrasan todo, porque es un viento que va arrasando. Tú te salvas y estás debajo de la tierra. Eso es lo que le dicen los Anunnaki a los terrestres que hagan. Métanse debajo de la tierra, que no se vea nada, que esté todo oscuro, o sea, sellen todo debajo de la tierra para que no entre el viento. Y eso se sigue haciendo hoy, los refugios antiaéreos y ante bombas atómicas. Exactamente, ven cómo se repite todo. La casa de la termita es eso, un refugio subterráneo. La divina pareja pasó una noche de pesadilla en la casa de la termita, una cámara subterránea en lo más profundo de su residencia. Al llegar la mañana, cuando el viento venenoso se alejó de la ciudad, Ningal se percató de que Nagnar estaba enfermo, lo afectó la nube. No con tanta potencia como las ciudades que estaban mucho más al norte, que recibieron el impacto más cerca de donde cayó la bomba. Entonces, la radioactividad en el norte es más fuerte, más pesada. Ya aquí en el sur se va diluyendo un poco. Por eso no mata a Nagnar. Lo afecta, sí, pero no lo mata, porque ya es más débil la radiación cuando llega a Ur.
Por la mañana Ningal salió del subterráneo y se dio cuenta de que su esposo Nagnar estaba enfermo. Lo afectó la radiactividad. Se vistió precipitadamente e hizo que sacaran al dios y lo llevaran lejos de Ur. ¿Ves? Servidores que se escondieron también con ella en lugares subterráneos, ahí en Ur. Entonces ya ve que su esposo está mal, ¿ves? Y va viendo que no son dioses como se cree hoy, son personas normales. Fue afectado por la radioactividad. Entonces Ningal se viste precipitadamente y hizo que sus servidores sacaran a Dios y lo llevaran lejos de Ur, la ciudad que tanto había amado. Terrestres que le servían en su residencia, ella los llama, son sus servidores, ¿no? Móntenle en la nave y lo llevamos fuera de la ciudad. Pero hubo al menos otro de esta raza de personas o deidad que se vio afectada por el viento maligno, también otra persona, en este caso una mujer, Bau, la esposa de Ninurta, ahí en Lagash, en el norte de Mesopotamia también. Bau, la esposa de Ninurta, ¿ves? El mismo que lanzó el ataque allá en el norte, en el Sinaí. Él nunca iba a imaginar que ese ataque iba a afectar a su propia esposa, que estaba en su ciudad. Bau, la esposa de Ninurta, que estaba sola en la ciudad de Lagash, pues su marido estaba muy ocupado destruyendo el espacio-puerto. Querida por su pueblo, que la llamaba Madre Bau, estaba cualificada en medicina y simplemente no pudo dejar la ciudad. Las lamentaciones cuentan que aquel día la tormenta alcanzó a la dama Bau, como si de un mortal se tratara, o se la alcanzó la nube tóxica a ella también. No queda claro hasta qué punto quedó afectada Bau, pero registros posteriores de Sumer dan a entender que no sobrevivió mucho tiempo a la radioactividad, porque el Lagash, donde está Bau, la esposa de Ninurta, que lanzó el ataque en el norte, afectó a su propia esposa, que estaba en la ciudad. Y esa ciudad de Lagash está más cerca de donde fue la explosión, por eso la afecta más fuerte que los que estaban en Ur, ya en el sur. A Nagnar sí lo afecta, pero más suavemente la nube tóxica, está en el sur ya. Esta no, esta Bau está en el norte, cerca de la explosión, por ahí más cerca, y es afectada con más fuerza. Por eso dice Zecharia Sitchin que fue afectada, y los textos lo dicen. Pero dice Zecharia Sitchin que no queda claro si sobrevivió mucho tiempo esta esposa de Ninurta, que lanzó la bomba en el Sinaí. Esa es una cuestión que los estadounidenses que hacen ataques en otros territorios y han pasado la vida haciendo guerra en otros países, no piensan, están con la mente tapada como estos dos, no ven las consecuencias de sus actos porque se han acostumbrado a actuar tanto tiempo así que ya lo ven algo normal y como que a ellos no les va a llegar nada, son especiales, se dicen, no, somos especiales, diferentes al mundo. Porque los ataques y las guerras que ellos han hecho nunca han sido en sus territorios de Estados Unidos, han sido en otros países, como están haciendo ahora en Ucrania, ¿no? Los aviones y las bombas, las armas prohibidas, la usan allá en Gaza, la usan en Ucrania, la usan en Yugoslavia, la usan en Vietnam, la usan en Libia, la usan en Irak, en otros países, por allá en el territorio de Estados Unidos, ellos nunca han tenido esos efectos. Y el día que le manden bombas allá, entonces ellos van como a despertar de ese sueño, de esa fantasía en que viven, que allá es lo máximo, que son especiales. El día que le caiga, entonces se dan cuenta que vivieron en un sueño eterno equivocado. Y sigue diciendo entonces, ahora habla de Eridu, que está más al sur aún que Uruk, en lo que hoy es Irak, en el sur ya.
Eridu, la ciudad de Enki, que se encontraba bastante más al sur, quedó al parecer al filo del sendero. O sea, cuando llega el viento maligno a Eridu, la toca como parcialmente. Y fíjense cómo relata la lamentación sobre Eridu el hecho, ¿no? Eridu, la ciudad de Enki, que se encontraba bastante más al sur, quedó al parecer al filo del sendero, o sea, como en la orilla de la nube radioactiva. No la agarra en lleno, no la cubre totalmente la ciudad. Eridu, la ciudad de Enki, que se encontraba bastante más al sur, quedó al parecer al filo del sendero del viento maligno. Por el lamento de Eridu, sabemos, ese texto, sabemos que Ninki, la esposa de Enki, huyó de la ciudad hasta un refugio seguro en África. Recuérdense que África son los dominios de Enki y de sus hijos, de sus descendientes. Pero la ciudad de Eridu, ahí en Mesopotamia, se le entregó a Enki porque él fue que la fundó cuando llegó aquí con los 50 primeros Anunnaki. Y Anu, su padre, le dijo, esa ciudad es tuya para siempre, mientras exista ahí. Aunque esté en el territorio de Enlil, en Mesopotamia, era ciudad de Enki por decreto del rey Anu, ¿no? Eridu, la ciudad de Enki, que se encontraba bastante más al sur, quedó al parecer al filo del sendero del viento maligno. Por el lamento de Eridu, sabemos que Ninki, la esposa de Enki, huyó de la ciudad hasta un refugio seguro en el Apsu, en África, territorio de su esposo Enki. Ninki, la gran dama, dice el texto, Ninki, la gran dama, volando como un pájaro, dejó su ciudad, o sea, se fue en una nave aérea. Dejó su ciudad, pero Enki solo se alejó de la ciudad, o sea, no se fue de la ciudad. Enki solo se alejó, o sea, se alejó del paso por donde viene el viento maligno. Enki solo se alejó de la ciudad lo suficiente como para apartarse del camino de la nube tóxica, el viento maligno. El señor de Eridu permaneció fuera de la ciudad. Es interesante cómo a Enki casi nunca la gente de su ciudad no le dice Dios. Porque cuando Marduk y Nagna se declararon dioses, que ahí comenzó la religión, eso fue el inicio de la religión, de la mentira de Marduk y Nagna, de que eran dioses, uno diciendo que podía darle la eternidad al terrestre, que era mentira, era simplemente su ciclo de vida más largo que el terrestre no entendía por qué eso sucedía. Y la otra engañando, diciendo a la gente que podía resucitar a los que morían, porque ella pensó que había resucitado a su esposo Dumuzi en hombres que ella llevaba a la cama y media mal de la cabeza por el efecto y el dolor de perder a su esposo. Veía en cada hombre de esos que ella llevaba a la cama a su esposo Dumuzi. Resucité a mi amado Dumuzi, Dumuzi, o sea, se les trastornó un poco la cabeza. Y le metió a sus seguidores que ya podía resucitar a los muertos. Las dos bases de las religiones son mentiras. Y ahí inició eso de las religiones, después del diluvio. Pero Enki y los otros Anunnaki no se creyeron esa estupidez y se reían de eso, solo que asumieron después ese estatus de Dios y porque le traía más beneficio de los terrestres. Pero Enki casi nunca en los textos se le llama Dios. En su ciudad no se le dice Dios. Se le llama el señor Enki, ¿no? Que tiene servidor. El señor de una casa tiene sus servidores, sus siervos. Por eso hay que se le dice el padre, ¿no? Porque el terrestre sabe que él fue que creó al terrestre. El terrestre no era ignorante de esa noticia. Este fue el que nos creó. Por eso se le llamaba Padre Enki. Y a la media hermana de Enki, que también trabajó, que era genetista, igual que también parecida con Enki, que también ayudó a Enki a crear el terrestre. Genéticamente, el terrestre le decía la mama, la magmi, porque tenían esa noticia. Ellos fueron los que crearon esta raza de terrestres, el Homo sapiens, que somos nosotros. Pues Enki y
y su media hermana Enigmat. No sé, a ella le decían la madre, la mami, ve, y ese nombre sigue hasta el día de hoy. La mami, la madre, y en varios idiomas es lo mismo. Entonces a Enki se le decía más padre Enki, señor Enki. No se llamaba de Dios. Esto es para que vean un poco, poniéndolo a ustedes en el contexto en que esta gente vivían, cómo pensaban, qué decían, para aclararle en esa cuestión de dioses. Dice que Ninki, la esposa de Enki, tomó una nave y se fue rápido a los dominios de Enki allá en África. Pero que Enki se quedó, simplemente se apartó un poco de la ciudad por donde no estaba pasando la nube tóxica, se apartó nada más, pero no se fue de ahí de Mesopotamia. Pero Enki solo se alejó de la ciudad lo suficiente como para apartarse del camino del viento maligno. Dice el texto, el señor de Eridu permaneció fuera de la ciudad, por el destino de su ciudad lloró lágrimas amargas. Muchos de los ciudadanos de Eridu le siguieron, acampando en los campos a una distancia segura de donde iba pasando el viento maligno, mientras que observaban durante día y medio cómo la tormenta ponía sus manos sobre Eridu, iba matando a muchos que no pudieron escapar, animales que se quedaron, ¿no? Naturaleza, envenenando las aguas, todo. Ellos veían lo que estaba pasando. Mientras observaban durante día y medio cómo la tormenta ponía sus manos sobre Eridu. Sorprendentemente, el menos afectado de los principales centros del país fue Babilonia, que estaba en el norte, pero más arriba de donde se lanzó, no más arriba, sino fuera del camino por donde venía el viento con la nube tóxica. Se quedó apartado del viento, Babilonia, la ciudad de Marduk. Y es interesante porque fue para destruir los planes de Marduk que se lanzó la bomba en el Sinaí. Y Nergal buscó eliminar todas esas ciudades ahí en el sur del Mar Muerto, seguidoras de Marduk. Entonces la ciudad de Marduk, Babilonia, no fue tan la que fue tan afectada. Fueron precisamente las ciudades de los otros, de los seguidores de Enlil. Y ese hecho lo va a tomar Enki para decirle a Enlil, pero ustedes no ven que la ciudad de Marduk se salvó. Eso no le dice nada. Es que el reinado ahora es de él. A él le corresponde reinar. Fíjense lo que es el destino. Todas las ciudades de ustedes fueron destruidas por ustedes mismos. La de Marduk se quedó. No es una señal de que ese es él el que tiene que comandar ahora. Ese hecho lo tomó Enki para hacerle reclamo a Enlil. Dice, sorprendentemente, dice Charia Sitchin, el menos afectado de los principales centros del país fue Babilonia, la ciudad de Marduk, pues estaba más allá del extremo norte de la tormenta. Cuando sonó la alarma, Marduk se puso en contacto con su padre Enki para pedirle consejo. Cuando sonó la alarma, o sea, cuando se extendió la noticia de que estaba llegando una nube tóxica por el ataque nuclear. Y él llama a su padre Marduk. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Babilonia? Pregunta Marduk a su padre Enki, que está en el sur. Preguntó Marduk, los que puedan escapar, responde Enki, los que puedan escapar que vayan hacia el norte, dijo Enki, hacia el norte, apártense de la nube que viene hacia el sur, váyanse hacia el norte, lo que hoy es por ahí Siria, el norte de Siria, Turquía, esos lugares. Vayan hacia el norte, dijo Enki, y a la manera de los dos ángeles que aconsejaron a Lot y a su familia, y a Abraham para que se apartaran del ataque nuclear que hizo Nergal ahí en lo que hoy es, en donde estaban las ciudades las ciudades pecadoras, como dice la Biblia, ¿no? De Sodoma y Gomorra, así como esos mensajeros fueron a avisarle a Lot para que saliera y se fuera lejos a la montaña. Enki le dice a la gente de Marduk, váyanse a la montaña, aléjense del camino,
Parece que uno fue copiado de otro. Dice Secharia sigue haciendo el paralelismo entre los dos avisos, ¿no? Porque fue en esa época de Abraham y Lot en que se lanzó esa bomba y están vivos en ese momento. Abraham y Lot, que son los que están en el norte. Y se salvan porque dos de la gente de Nil, estos dos que no se dice quiénes eran, le dice que se vayan a las montañas. Ya Abraham vio el ataque nuclear ahí en el Mar Muerto que lanzó Nergal. Y se enteró de las noticias del ataque en el Sinaí también, y Lot también. Pero las hijas de Lot no sabían qué estaba pasando, como ya le dije, no, el terrestre no sabe qué está pasando. Un viento maligno, sí, pero ¿de dónde viene eso? Ataque nuclear, ¿qué saben ellos de eso? El terrestre no sabe. Es como dice la gente hoy, ¿no? Señores, pero esto es el fin. Mira qué tormenta y qué rayo y cuántos granizos están cayendo. Esto es el fin, se está llevando todas las casas. Este es el fin del mundo, dice la gente. Exactamente esa fue la reacción de las hijas de Lot. Ahí, cerca de esas ciudades, de ese valle por donde pasó la nube nuclear que lanzó, del ataque que lanzó Nergal ahí en el sur del Mar Muerto, ¿no? Las hijas de Lot dijeron lo mismo, pensaron lo mismo. Este es el fin del mundo. Porque vieron cómo todas las ciudades estaban siendo destruidas, quemadas, arrasadas. Y se van corriendo a la montaña con su padre Lot y se instalan en una caverna. Y ahí, con esa mentalidad de que el mundo se está acabando, este es el final, ¿y qué vamos a hacer ahora? Para que nuestro padre y su herencia no desaparezcan de la tierra, que se acuestan con su padre y las dos tienen relaciones sexuales con él, porque ellas piensan que ya no hay gente. Los hombres con los que podían casarse fueron arrasados, ya ven el valle quemado, ellas solo conocían ese territorio, esas ciudades. Se está acabando el mundo, entonces eso es lo que damos nosotros. Es la mentalidad de mucha gente, ¿no? Se está acabando el mundo, entonces hay que casarse rápido con quien sea y tener hijos, porque el mundo se está acabando. Es lo normal. Ellas pensaron lo mismo y el único hombre que hay aquí es nuestro papá. Le metieron vino en la cabeza y lo emborracharon y tuvieron sexo con él y las dos salieron embarazadas de dos varones, de dos niños, que fueron los orígenes de unas razas ahí en esa región de Medio Oriente, las hijas de Lot. Y no hay ningún texto que condene eso, porque no existía ese tipo de moral que tenían las religiones hoy. Se relata en Hechos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, y ahí está. El sobrino de Abraham, Lot, y sus dos hijas estaban también como las termitas en una caverna, protegiéndose, ¿no? Por eso hace Secharia Sitchin la comparación a la manera de los dos ángeles o mensajeros que aconsejaron a Lot y a su familia que no miraran atrás cuando huyeron de Sodoma. Enki le dio instrucciones a Marduk para que dijera a sus seguidores que nadie se vuelva ni mire atrás. ¿Ves? Es la misma cosa. Si no era posible escapar, la gente tendría que buscar refugio subterráneo, dice Enki a Marduk. Mételos en una cámara bajo tierra, en la oscuridad, que no entre nada de luz en ese lugar subterráneo. No es como hoy que los refugios subterráneos tienen luz y electricidad y tienen muchas reservas de comida contra los ataques nucleares en la época de los alemanes, que todavía están eso, como ya les dije. No es como hoy, era oscuridad total. Mételos en una cámara bajo tierra en la oscuridad, o sea, no entra nada, sellada completamente. Fue el consejo de Enki a Marduk. Siguiendo estos consejos y gracias a la dirección del viento, Babilonia y sus habitantes quedaron ilesos. Se salvaron. Cuando el viento maligno pasó, se nos dice que los restos de la tormenta llegaron a los montes sagros, ahí en lo que hoy es Irán, mucho más al este. Entonces esos montes quedaron afectados también, los montes sagros que están ahí en lo que es el territorio de Irán. Llegado hasta los montes sagros. Dice, cuando el viento maligno pasó, Sumer estaba desolada y postrada. La tormenta asoló las ciudades, asoló las casas,
Pero no dice que destruyó, asoló. Los muertos que yacían donde la muerte les había encontrado estaban sin enterrar. Es que es todo tóxico, el aire, el viento, el agua, los cadáveres, las personas, los objetos, a cualquier cosa que tú le pongas la mano, te puede infectar con radioactividad y puedes morir. Entonces no se toca nada. Donde hubo un ataque nuclear, no se toca nada, hay que dejarlo todo. Ni el agua ni se puede beber nada, todo está contaminado. La tormenta asoló las ciudades, asoló las casas, los muertos que yacían donde la muerte los había encontrado. No hay manera de ir a enterrar a los muertos. Estaban sin enterrar. Los muertos como la manteca bajo el sol se habían licuado. Ese es el efecto de un ataque nuclear. Derrite el cuerpo de las personas. Eso pasó con la esposa de Lot en Sodoma. Miró hacia atrás, significa que se quedó, se rezagó. Y el viento maligno la alcanzó, la nube radioactiva, y la derritió. El texto bíblico dice equivocadamente, por una traducción equivocada, según Zecharia Sitchin, dice que la convirtió en estatua de sal, pero no era eso lo que sucedía, era que el término es que la derritió. Los muertos que yacían donde la muerte les había encontrado estaban sin enterrar. Los muertos como la manteca bajo el sol se habían licuado. En los pastos casi no quedaba ganado, ni grande ni pequeño. Todos los seres vivos habían encontrado su fin. Los rediles, donde se crían los animales, habían sido entregados al viento. Los campos de cultivos estaban marchitos. En las riberas del Tigris y el Éufrates solo crecían hierbas enfermizas. En las ciénegas, los carrizos, un tipo como de bambú pequeño, una hierba pequeña, los carrizos se podrían en su hedor, nacen podridos. Nadie hollaba las calzadas, nadie buscaba los caminos, está todo contaminado. Oh templo de Nannar en Ur, cuán amarga es tu desolación. Lloraban los poemas de lamentación. Oh Ningal, cuya tierra ha perecido, haz tu corazón como el agua. Dice otro texto, la ciudad se ha convertido en una ciudad extraña. ¿Cómo se puede vivir ahora? Es lo mismo que diría la gente de Nagasaki, Hiroshima, por la bomba nuclear que nació en Estados Unidos. Podrían decir exactamente esto mismo que dijeron esta gente en el siglo XXI antes de Cristo. La ciudad se ha convertido en una ciudad extraña. ¿Cómo se puede vivir ahora en ella? La casa se ha convertido en una casa de lágrimas y hace mi corazón como agua. Ur y sus templos han sido entregados al viento. Esto le escribe Ningal, la esposa de Nannar Singh. Lamentación sobre Ur. Después de 2000 años, sigue diciendo Sitchin, de esplendor, la gran civilización sumeria se fue con el viento. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima lectura vemos la continuación de este hecho, una desgracia provocada por los mismos dioses, no por los terrestres, pero los terrestres son los que se llevan las peores consecuencias. Igual exactamente hoy. Los ejércitos hacen guerra, las empresas que venden armas promueven guerras, siempre piensan que están seguros en sus lugares. Un día eso que ellos provocaron los va a afectar a ellos mismos. En la próxima lectura continuamos. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.